Supercrack Estrella presenta Nostradamus para 2026. Ríos de sangre, una guerra mortal y otras terribles profecías de Nostradamus para 2026. A Nostradamus se le atribuye la predicción de eventos como la pandemia de COVID-19, el gran incendio de Londres y las muertes del Papa Francisco y la reina Isabel, entre otros más. Líneas rojas extrañas cerca de un lugar misterioso en Picacho, Nuevo México, Estados Unidos. Líneas rojas en el desierto de Nuevo México. Podrían ser simplemente marcas aleatorias o marcadores para sitios de prueba. Nombre: Strange Red Lines. Cerca de las líneas rojas podemos ver lo que parece ser un silo o un platillo. En el 2026 hay movimiento de 4 coches de tipo rancheras en esta extraña estructura que no está identificada en el Google Earth. Algún tipo de experimento quizás, porque aparecen estas extrañas líneas rojas en plena montaña. En este mismo lugar en el año 1967, Las Cruces, Nuevo México. 1967. Alrededor de las 14 del 12 de marzo de 1967, un estudiante de la Universidad Estatal de Nuevo México caminaba por una zona desértica cerca del Pico Picacho, Nuevo México, cuando avistó un gran objeto redondo y plateado flotando en el aire justo encima de una colina rocosa, a unos 450 metros de distancia. Preparó su cámara de prensa de 10x 12 centímetros, la ajustó a f8 y una velocidad de obturación de 1/100, y tomó una buena foto en blanco y negro del objeto. Parecía inmóvil o apenas se movía en el momento de la fotografía. Bajó la vista para cambiar las placas de su cámara, necesitando solo 3 segundos, pero cuando volvió a mirar para tomar otra foto, el objeto había desaparecido. Recordó haber percibido un olor eléctrico en el aire. También hay gente que dice que ven bolas de fuego, principalmente en fechas significativas como el Día de Muertos, que en México se festeja a principios de noviembre. Incluso existe quien asegura que es un enlace que permite viajar hacia otras dimensiones, al encontrarse en una zona de montañas. Gente que busca preservar los rituales indígenas acude a las cuevas cercanas a practicar sus ceremonias. Todos los cerros están catalogados como puntos de contacto por muchas personas que creen en estas cosas, y también hay historias de este tipo alrededor de esta cueva. Platica un viejo sabio de la región. Se han presentado distintos casos de adolescentes, principalmente, que estudian en escuelas cercanas y van al lugar esperando vivir alguna experiencia paranormal, pero ya no regresan a sus casas. Hace tiempo dicen que se perdieron varios muchachos que estudiaban en la secundaria y que nunca aparecieron. También hace poco salió esa historia de los perros salvajes que estaban en el cerro, pero pues ya después la gente se dio cuenta de que nada más eran perros callejeros que la gente los había ido a dejar, narró un habitante de la zona cercana al cerro. Lo inexplicable es que esos eran perros que habían sido arrojados por un tipo medio loco a un acantilado. Los perros, sin embargo, seguirán vivos y corrían, saltaban y se ponían agresivos con quien se acercara a la cueva. Quienes han logrado avanzar unos metros adentro aseguran que vieron restos de fogatas, botellas de agua. Otros aseguran que en la oscuridad que priva en su interior se pueden ver rostros de calaveras, que les piden que se retiren si no quieren quedar atrapados por toda la eternidad. En verdad, si te acercas, ten cuidado. Piensa que quizá no vivas para contarlo. Ciudad de México. Durante la semana pasada, una serie de espectaculares en color rojo con una enigmática leyenda aparecieron en las vialidades principales de la zona sur y poniente de la Ciudad de México, desconcertando a transeúntes y conductores por igual. La frase "¿y si Dios existe, qué?" ha capturado la atención de quienes transitan por lugares emblemáticos como el Periférico Sur, Avenida Patriotismo, Avenida Revolución, Tacubaya y el tramo del Río Consulado en la zona norte sobre el circuito interior. Sin embargo, hasta el momento, el motivo detrás de estos espectaculares permanece envuelto en misterio. Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, fue un supuesto profeta o adivino que se hizo famoso por sus presuntas predicciones del futuro escritas en el libro de 1555 Les Prophéties, las profecías. Al también médico y astrólogo se le atribuye haber adivinado eventos históricos como el gran incendio de Londres, la pandemia de COVID-19 o las muertes del Papa Francisco y de la reina Isabel, entre otros más. Es normal que a principios de cada año se revisiten las supuestas predicciones que el supuesto adivino francés vaticina, y 2026 no es la excepción, puesto que ya existen presuntos pronósticos sobre lo que millones de personas pueden esperar que suceda a lo largo del año, incluyendo ríos de sangre y la llegada de grandes enjambres de abejas.
El verso volvió a difundirse porque una lectura moderna interpreta el gran enjambre como abejas, que son polinizadores vitales para los cultivos, pues ya hay un enjambre de drones también. Es necesario aclarar que estas supuestas profecías no son 100% acertadas. Por ejemplo, en 2025, Nostradamus predijo que un gigantesco asteroide impactaría el planeta Tierra, el surgimiento de un imperio acuático, el fin del conflicto bélico en Ucrania y la inundación del río Amazonas, por decir solo algunos. Los escritos del libro de Nostradamus para 2026 hablan sobre un gran enjambre de abejas que se elevará y cuya procedencia es desconocida. Una guerra mortal que se desatará en torno a 7 naves y galeras. Un río que se desbordará de sangre. En este verso, el médico y astrólogo francés escribió: debido al favor que la ciudad mostrará, el Ticino se desbordará de sangre. Finalmente, el profeta escribió que un gran hombre será derribado en el día por un rayo. Algunos medios estadounidenses interpretaron esa frase como el posible asesinato de alguna figura política prominente o un golpe que podría sacudir un régimen político. Rusia tiene un misil que tiene potencia como los rayos y más letal que el Orenik Missile Soreshnik, lo más parecido a la caída de un rayo. ¿Tienen los informes de ríos que se vuelven rojos como la sangre algo que ver con el fin de los tiempos? En los últimos años, han aparecido varios informes sobre cuerpos de agua que han cambiado a un color rojo sangre. Se han registrado casos en un canal en Noordorp, Países Bajos, en Bondi Beach, Australia, en el río Beirut en Líbano, en un río de la provincia de Zhejiang, China, y en lluvias en Sewanagala, Sri Lanka. Estas historias han llevado a muchas personas a preguntarse, ¿se trata de un cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos? ¿El agua realmente se está convirtiendo en sangre? Las profecías sobre el agua convirtiéndose en sangre se encuentran en el libro de Apocalipsis. En el segundo juicio de trompeta, ocurre una gran calamidad en la tierra. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Apocalipsis 8:8, bla. Más adelante, en C, durante la segunda mitad de la tribulación, Dios transformará las aguas del mar en sangre. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Luego, en los versículos 4, 6, lo mismo ocurre con el suministro de agua dulce del mundo. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas, que decía: justo eres tú, el que eres, y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen, bla. También se menciona que los 2 testigos especiales de Dios en la tribulación tendrán el poder de hacer milagros. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:6. Este poder es similar al que tuvo Moisés cuando convirtió el río Nilo en sangre, Éxodo 7:20. Sin embargo, los informes modernos sobre agua volviéndose roja no coinciden con las profecías del Apocalipsis. En primer lugar, la tribulación aún no ha comenzado. Además, antes de que el mar se convierta en sangre en el tercer juicio de trompeta, deben suceder otros eventos, como granizo y fuego mezclados con sangre cayendo sobre la tierra, y la destrucción de 1/3 de los árboles y toda la hierba. Nada de esto ha ocurrido aún. Por lo tanto, la lluvia roja en Sri Lanka y el río rojo en el Líbano no son cumplimientos del Apocalipsis. Los juicios del sello, de la trompeta y de la copa descritos en ese libro serán mucho peores que cualquier cosa que esté sucediendo hoy, ver Mateo 24:21. Si estos eventos recientes no son señales del Apocalipsis, ¿qué los causa? Hay 3 posibles explicaciones: causas naturales, causas humanas y causas sobrenaturales. El agua roja como la sangre se atribuye a causas naturales. Cuando un cuerpo de agua cambia repentinamente a un color rojo sangre, a menudo se debe a un fenómeno natural poco común llamado floración de algas o marea roja. Esto ocurre cuando las condiciones permiten que las colonias de algas crezcan descontroladamente, produciendo pigmentos que tiñen el agua. Estas floraciones pueden suceder tanto en agua dulce como en agua salada. Por ejemplo, el cambio de color en el agua de Noordorp, Países Bajos, ha sido atribuido a este fenómeno. El agua roja se atribuye a causas humanas. En algunos casos, los cuerpos de agua se tiñen de rojo debido a sustancias químicas vertidas en el agua por la acción humana.
El río de la provincia de Zhejiang, China, por ejemplo, se tornó rojo debido al vertido ilegal de colorante rojo. En el caso del río Beirut en Líbano, una investigación gubernamental reveló que el color provenía de productos químicos liberados por una fábrica cercana. El agua roja como la sangre se atribuyó a causas sobrenaturales. Sabemos que, en el pasado, Dios hizo que el agua se convirtiera en sangre. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Éxodo 7, 20, 21, bla. La descripción de esta plaga en la Biblia indica un acontecimiento verdaderamente sobrenatural. La interpretación general es que, cuando la vara de Moisés golpeó el río, se produjo inmediatamente el cambio de agua a sangre. Y toda el agua de Egipto se vio afectada, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, así en los vasos de madera como en los de piedra. Éxodo 7, 19. Una floración de algas o un vertido químico no habrían afectado a todo el suministro de agua, cisternas, barriles de lluvia y todo lo demás. Además, el relato bíblico de la plaga en Egipto sugiere que el agua se convirtió en sangre real. En el Éxodo no se dice nada de que el agua tuviera solo la apariencia de sangre. Simplemente dice, hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Éxodo 7, 21. Lo mismo ocurre con las profecías del Apocalipsis. La descripción es de sangre, acompañada de la muerte masiva de peces y la destrucción de flotas enteras de barcos. Ninguno de los informes modernos sobre agua que se vuelve roja menciona la presencia de sangre real. En todos los casos, los análisis indican que el color proviene de algas, bacterias o químicos artificiales. En ningún caso el agua se convirtió en sangre real. No estamos viviendo en la tribulación, la caída de un gran hombre. Una de las frases más comentadas señala que un gran hombre será derribado por un rayo. Para muchos, esta imagen no debe tomarse de forma literal. La interpretación más común apunta a la caída inesperada de un líder político, empresario o figura pública, ya sea por un escándalo, una crisis o un giro inesperado en su carrera. Ríos de sangre. No todo es tan literal. Otra cuarteta menciona que una región llamada Tisino se desbordará de sangre, lo que suele relacionarse con violencia o conflictos. Sin embargo, hay quienes ofrecen una lectura menos alarmista. El flujo de sangre podría representar avances médicos, como el crecimiento en el uso de sangre o células madre para tratamientos y conservación científica, algo que ha ganado relevancia en Europa. Conflictos en el mar. Nostradamus también escribió sobre enfrentamientos navales, lo que algunos asocian con tensiones actuales entre países que disputan territorios marítimos. Zonas como el Mar del Sur de China suelen aparecer en estas interpretaciones, aunque especialistas recuerdan que se trata de metáforas abiertas, no de anuncios concretos. El misterio del enjambre de abejas. Finalmente, una de las imágenes más curiosas es la del enjambre de abejas. Para ciertos analistas, esta metáfora podría referirse a movimientos sociales, ideologías colectivas o gobiernos con tendencias autoritarias, más que a una plaga real de insectos. Esto no es coincidencia. En febrero de 2025, los ríos de Perú, Argentina e Irán se han vuelto rojos uno tras otro. Esto es el cumplimiento de la profecía bíblica. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, que se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16, 4. Muchas personas creen que esto es la advertencia de Dios de que Él viene. Amén si lo crees. Otro cuarteto trae la imagen sangrienta. A causa del favor que la ciudad le mostrará, el Tesino se desbordará de sangre. Algunos comentan que la alusión al Tisino, región suiza, podría simbolizar violencia local, mientras que otros proponen lecturas médicas. La referencia a sangre se asocia hoy a conservación de células madre y bancos de sangre del cordón umbilical. El duelo y las preguntas sin respuesta envuelven la estación de esquí suiza de Cans Montana tras el incendio que dejó 40 muertos. La investigación se centra en los propietarios del local siniestrado, mientras la totalidad de las víctimas ya han sido identificadas. Al menos 40 personas murieron y 119 resultaron heridas en un incendio en una estación de esquí en el suroeste de Suiza. Se informó que entre 80 y 100 personas están heridas de gravedad, por lo que la cifra de muertos podría aumentar.
Las autoridades indicaron que probablemente hay varias nacionalidades entre las víctimas de la tragedia del día de Año Nuevo, ocurrida a la 1:30 hora local en un bar llamado Le Constellation en el centro de esquí de Crans, Montana. Las autoridades indican que la causa más probable del incendio fueron unas luces de bengala encendidas adentro del recinto, aunque la fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pillou, expresó que ningún escenario está siendo descartado y que estudian varias hipótesis. Actualmente suponemos que el fuego fue causado por luces de bengala fijadas a unas botellas de champán que se acercaron demasiado al techo, informó. Otro cuarteto trae la imagen sangrienta. A causa del favor que la ciudad le mostrará, el Tesino se desbordará de sangre. Algunos comentan que la alusión al Ticino, región suiza, podría simbolizar violencia local, mientras que otros proponen lecturas médicas. La referencia a sangre se asocia hoy a conservación de células madre y bancos de sangre del cordón umbilical. En el plano bélico, un versículo pinta combates navales. Foys y galeras alrededor de 7 barcos, se desatará una guerra mortal. Analistas vinculan esa imagen con las tensiones en el mar de China Meridional, donde reclamos solapados entre 7 estados crean un caldo de disputa que podría transformarse en incidentes navales regionales. La última escena que salen a relucir es la de los insectos. El gran enjambre de abejas se levantará de noche. La emboscada para algunos se trata de una metáfora de movilizaciones ideológicas o de gobiernos autoritarios que actúan en bloque. Escépticos recuerdan la ambigüedad histórica. Creyentes, en cambio, piden prepararse ante un 2026 que promete agitar la agenda global. Ataque masivo ruso sobre Kiev por un enjambre de más de 100 drones. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, pon muchos comentarios y preguntas de este tema o de otros.